Muy buenos días a todos los presentes y también los que están conectados a través del satélite Amazonas y el satélite Eutelsat 8 y también allá el misionero Miguel Bermúdez Marín en Acapulco, Guerrero, en la congregación que pastorea el reverendo Abraham Liberato, el cual está cumpliendo años hoy. Que Dios lo bendiga grandemente. Muchas felicidades. Y a todos los hermanos allá reunidos y también los que por primera vez están acá y los que nos visitan también, sean muy bienvenidos. Para esta ocasión tenemos el tema Jesús resucitado como dijo la Escritura. Él nos leyó, este mensaje fue predicado el 5 de abril del 2015 en Cali, Colombia, y usó la escritura allí de Primera de Corintios, capítulo 15, verso 20 al 28, y leemos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 27, verso 51 en adelante, dice: Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Jesús resucitado como dijo la Escritura. ¿Pueden tomar asiento, por favor? Nos dice en el libro de citas, en la página 110, que es un extracto del mensaje ¿Cómo puedo vencer? Y leemos, también tendremos aquí este lugar de donde él nos está citando, o sea, donde el libro de citas está este extracto. Dice, página 110, párrafo 964, dice: el hermano Branham lee Mateo 27, 51 al 53, y dice: allí están los elegidos. Esto está en la página 13 de este mensaje, 13 y 14. Allí están los elegidos, esa novia. No se levantó toda la iglesia judía en ese tiempo. Todos hicieron el mismo sacrificio. Todos ellos estaban bajo el derramamiento de sangre del Cordero, pero había un grupo elegido. Estaban en el paraíso, en ese lugar hasta el tiempo cumplido. Ellos habían vencido y estaban dormidos, descansando. Miran, ahora el resto de Israel no viene hasta la resurrección general. Él arriba ya escribe la resurrección. Solo los escogidos de entre la iglesia judía resucitaron con Jesús.
la resurrección. Solo los escogidos de entre la iglesia judía resucitaron con Jesús. Y ahora en la venida del Señor Jesús, aquellos que de veras aman su venida, que están viviendo por esto, cuando Él aparezca en el cielo y escribe paraíso, o sea, en la sexta dimensión. Ahora miren, dice, la iglesia que está muerta en Cristo se levantará y ellos serán cambiados en un momento. El resto de ellos saben nada de esto. Al lado escribe el cielo es igual el paraíso. Acuérdense, se les aparecieron a los que estaban en las ciudades. Miren ustedes, el rapto será de igual manera. Nos veremos unos a otros y nosotros los veremos, pero el mundo no los verá. Ahí dibuja una estrella de David y escribe, la resurrección solo los veremos nosotros. Y arriba también había escrito, el mundo no los verá. Acá en el libro de inglés, también él escribe allí, Daniel se levantó cuando el Señor resucitó. Todos los santos del Antiguo Testamento, lo cual Job había dicho en el capítulo 19 y en el capítulo 14, donde decía, yo sé que mi Redentor vive. Y también dice, entonces llamarás y yo responderé. Job también se levantó. Vean, aquí también él escribe, el Señor aparece en el aire, es igual, la edad de la piedra angular. Ahora en el mensaje, el ciclo eterno, nos dice nuestro hermano William, que fue predicado el 1 de junio del 1980, dice, por lo tanto, el número 8 es el número representativo del ciclo eterno. Lo encontramos allá en el Antiguo Testamento, señalando al ciclo eterno cuando habla de que el pacto que Dios le dio a Abraham, los niños varones, tenían que ser presentados al octavo día delante de la presencia de Dios y ser circuncidados, porque el octavo día habla de eternidad. El octavo día habla de pacto en donde Dios recibe al hombre. Encontramos que aún Jesús fue presentado y circuncidado al octavo día. También ese octavo día lo encontramos cuando una gavilla era mecida delante de la presencia de Dios al octavo día, porque ese día octavo es el día representativo del ciclo eterno y la gavilla mecida es mecida en el ciclo eterno. En el mensaje Ya ha salido el sol, en la página 15, nos dice el reverendo William Branham, en la página 14, el hermano Branham está aquí leyendo la escritura de Levítico 23 y dice, todas estas cosas son tipos ahora y nos detendremos aquí por unos cuantos momentos para entrar en este tipo. Y ahí cita la escritura, y habló el Señor a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrando en la tierra que os doy, al lugar, la posición que os he dado, ahora háblale a los hijos de Israel, que cuando llegues a este lugar en particular que te he prometido, te tomaré cuando llegues allá a esta tierra,
Ahora, hablando natural aquí, tipificando lo espiritual. Y seguéis su mies. Has recibido lo que te dije. Traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante del Señor para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Y ahí dibujó una piedra angular y las edades, y el número 8 arriba, 5, 6, 7, y el 8 arriba es la piedra angular. Y dice, sigue diciendo el hermano Branham, si hubiera algún ritual santo, debería surgir en el día del sábado, el cual era el séptimo día de la semana, el cual es sábado. Pero notaron ustedes en esta conmemoración mecerlo en el primer día de la semana, la gavilla, lo cual era la primera de tus simientes que tú sembraste. Cuando crece y se madura, cortas la gavilla y la llevas al sacerdote y deja que la tome y la mesa delante del Señor para que sea acepto, que eres aceptado. Has venido con tu gavilla y él la mecerá delante del Señor no en el sábado, el séptimo día, sino el primer día, lo cual llamamos domingo. Y él escribe allí, el día del Hijo del Hombre es igual, octavo día. En el mensaje probando su palabra, también allí, en la página 49, nos dice, yo hago, vosotros haréis. Todas esas otras escrituras que él hace, él está aquí ahora, probando no la edad de Lutero, ni la de Wesley, ni la pentecostal, ni la bautista, ni la presbiteriana. Hemos venido bajando a través de esto, probado por la historia y la Biblia, pero que la edad del Hijo del Hombre siendo revelado, y digo una piedra angular, traer dentro esas cosas para cumplir la palabra cuando todo debe ser cumplido. Escribe la edad del Hijo del Hombre. Vean, no era en ninguno de los días de la semana, ni el sábado tampoco, sino en la edad del Hijo del Hombre, donde todo eso que fue tipificado, representado en las edades, viene a ser entonces cumplido en esa edad del Hijo del Hombre, en ese ciclo octavo. Sigue diciendo el hermano Branham, por supuesto, domingo, Sunday, día del sol, por supuesto, esa es una palabra romana, lo cual ellos lo llamaron el día del sol, por los dioses del sol. Mas ahora ha cambiado, no es sol, ya más, un día del Hijo, son. El día del Hijo, y que ese grano de trigo, el primero de Dios levantado de entre los muertos, será mecido sobre la congregación que nosotros somos su simiente, y esa es la primicia de la simiente de aquellos que durmieron, mecido sobre el primer día de la semana. En el domingo él resucitó, dio el adiós. Él ascendió a lo alto en presencia de la gente. Y dibuja una piedra angular y escribe domingo. Y también escribe allí la gavilla. Noten, ese fue el primer grano de trigo de Dios que había sido levantado de entre los muertos. El primer grano de trigo de Dios, por el poder vivificador de Dios. Dios vivificó su vida, se levantó de entre los muertos, y él fue la primicia de aquellos que durmieron. Y escribe del Antiguo Testamento, la primicia. Él era esa gavilla
Ese es el por qué ellos tenían que mecer esa gavilla, por cuanto era el primero que viene a madurez. Escribe madurar, madurez, escribe madurez. Y fue movido como una conmemoración de acción de gracias a Dios, creyendo que el resto de ellos vendrían, y era una señal. Escribe una señal. Y hoy día, por cuanto él era el primer hijo de Dios, a llegar a completa madurez para estar en Dios, él fue arrancado de la tierra y es mecido sobre la gente. Oh, qué elección gloriosa, por el poder vivificador. Ahora sigue diciendo nuestro hermano William: ahora recuerden, allí él fue arrancado y fue mecido sobre la gente para que el Espíritu Santo pudiera venir. Y sigue diciendo nuestro hermano William: encontramos también que habían cada 6 años, el año séptimo venía a ser un día festivo, día de descanso, por eso era el año sabático, y luego venían 6 años más, y el año número 7 nuevamente venía a ser el año sabático o año de descanso, porque era el año número 7, y el 7 es el sábado. El día séptimo representa al año séptimo. El día séptimo representa al año séptimo. Y así venía a ser de esa manera por 49 años. Y en 49 años habían 7 años sabáticos. 7 por 7 son 49. Y después de esos 49 años llegaba el año 50. Y el año 50 entonces venía a ser el año del jubileo, porque el año 50, vean ustedes que caía después del último año sabático. Después del último año séptimo, entonces venía el año octavo, que era el año 50 también. Por lo tanto, no pertenecía a esos 7 ciclos que habían ya transcurrido. No pertenecía a ese lapso de tiempo, sino que el año 50, siendo también el año octavo, venía a ser el año del jubileo, venía a ser el año de Pentecostés, porque Pentecostés es 50, lo cual fue reflejado luego de los 40 días de Jesús aparecerle. Vean, 10 días más, ese día 50, allí vino el Espíritu Santo, descendió el Espíritu Santo sobre 120 personas. Por lo tanto, ya no era el día de Pentecostés, sino el año de Pentecostés, porque el año de Pentecostés fue representado también por el día de Pentecostés, que se celebraba 50 días después de la Pascua. 50 días después de la Pascua se celebraba el día 50, en donde había una gran fiesta, eso señalando también al año 50. Ahora, allí donde nos detuvimos en este mensaje Ya ha salido el sol, en la página 15, sigue diciendo nuestro hermano Branham: el primero, aunque él tuvo, en lo cual él había sido tipificado muchas veces, como veremos más tarde, que él fue tipificado, pero esto es realmente las primicias de los que durmieron. Él fue mecido sobre la simiente prometida que tenía promesa de vida. Él fue mecido en el día de Pentecostés, cuando allí vino un sonido del cielo como un viento recio, poderoso, mecido, y fue mecido sobre la gente pentecostal que estuvieron arriba en Pentecostés, esperando por la bendición que venía. Y para ser mecido nuevamente, nos damos cuenta en este día final, conforme a Lucas 17:30, en el día del Hijo del Hombre, en el día del Hijo Sunday, nuevamente en los días que el Hijo del Hombre se manifestare.
o mecido nuevamente sobre la gente. Y él escribe el día del Hijo es igual octava o primera edad. Y también escribe el octavo día, el domingo es igual el año 50 del jubileo o año octavo festivo. Esto lo veíamos, ya lo tienen allí, que dibuja la pirámide, las edades y las enumera hasta el 8. Y también allí escribe el día del Hijo, es igual, octavo día. Lo vuelve a escribir allí, día final. Ahora, ¿quién es este Hijo del Hombre? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y de toda la enseñanza que nosotros tenemos y confirmación de la palabra de Dios, por la palabra de Dios, por señales, por maravillas, vemos hoy día que en el libro de Lucas aquí, que según acabamos de citar el capítulo 17 y el versículo 30 de Lucas, y Malaquías 4 y las diferentes escrituras con las cuales estamos familiarizados, que esa palabra nuevamente es mecida sobre la gente, que las tradiciones muertas del hombre están muertas, y el Hijo de Dios, allí él había escrito el libro de los sellos 256 y la 146, y la 256 sabemos allí, esa escritura, esa es la venida del Señor. Y el Hijo de Dios vive nuevamente con el bautismo del Espíritu Santo en medio de nosotros mismos y está dándonos vida. Y escribe el Hijo del Hombre, la gavilla mecida. Ahora sigue diciendo nuestro hermano William, porque esa misma trayectoria se llevaría a cabo, o Dios la llevaría a cabo en su plan divino, ya en las edades de la iglesia, porque ahí entonces habrían 7 edades de la iglesia, mostrando 7 sábados, 7 etapas de descanso espiritual, de fiesta espiritual. Pero luego de eso, luego del último tiempo o la última edad, el último tiempo sabático, luego de eso vendría el tiempo octavo o año del jubileo, en donde un verdadero Pentecostés sería llevado a cabo por Dios, un Pentecostés divino, el Pentecostés del año del jubileo, el Pentecostés que está prometido para después de las 7 edades de la iglesia. 7 edades de la iglesia, 7 por 7 es igual 49. Después del 49 entra el año del jubileo. Y cuando entra el año del jubileo, encontramos que ese año de jubileo entraba en el mes séptimo, en el día 10 del mes séptimo. Y ese día 10 del mes séptimo era el día en que la expiación se efectuaba. Era el mismo día de la expiación. En octubre, o sea, si por ahí por abril es que es, vamos a ver, sería abril, mayo, o entre marzo y abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, por ahí, depende de cómo cae, que es también ese año nuevo por ahí. Ahora, vean lo que sigue diciendo aquí nuestro hermano Branham. Estamos leyendo aquí y este mensaje para que vean aquí más claro esto de ese año 50 de jubileo donde fue mecido allá en su primera venida, lo cual en su segunda venida ocurrirá. Ahora miren, sigue diciendo ya ha salido el sol, estoy en la página 15 a mitad. Dice, según Cristo fue el primero
en levantarse de entre todos los profetas, y así sucesivamente, aunque tipificado en muchos lugares, él fue la primicia de los que dormían. Ahí escribe del Antiguo Testamento, en la novia viniendo de Cristo, saliendo fuera de la iglesia, otra vez en los días finales tendrá que mecerse una gavilla. Oh vaya, mecer la gavilla. ¿Qué era la gavilla? El primero que llegaba a madurez, el primero que probó que era trigo, que probó ser una gavilla. Aleluya. Estoy seguro que ustedes ven acerca de lo que estoy hablando. Fue mecido sobre la gente, y la primera vez ahí surgirá para la edad de la novia. Y escribe octavo día, para una resurrección fuera del tenebroso denominacionalismo. Será un mensaje que toda la madurez de la palabra ha regresado nuevamente en todo su poder, y siendo mecida sobre la gente por medio de las mismas señales y maravillas que él hizo en el pasado. Escribe resurrección, y también escribe acá la edad de la novia, resurrección, y una estrella de edad, y una pirámide y las edades. Y escribe también octavo día. Y también en un estudio bíblico, él escribió allá al lado, la gavilla, el séptimo sello. O sea, el séptimo sello, que es la venida del Señor, es esa gavilla que sería mecida nuevamente sobre el pueblo. Ahora miren, sigue diciendo nuestro hermano William, un poquito más adelante de este mismo mensaje, dice, cualquier persona vamos a terminar aquí donde nos detuvimos allí en Ya ha salido el sol, página 16, para terminar ya esa partecita allí. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Hablándole a su esposa, porque yo vivo, vosotros también viviréis. ¿Qué resurrección fue aquella? ¿Y qué resurrección es esta? El ser vivificado de entre los muertos, ser vivificado en Cristo Jesús por el poder vivificador de Dios. Y Él les fue mecido a ellos la palabra, lo cual era Él. Les fue mecido de nuevo a ellos en el día de Pentecostés, la palabra manifiesta. Ahora, y según digo, Él ha de ser mecido nuevamente en el día final. Y él dice mecido, escribe mecido 2 veces allá y 2 veces acá. Y también escribe hoy una gavilla mecida. Y una flecha se le da una piedra angular y las edades. Y ahí escribe la segunda venida de Cristo, mecido de nuevo hoy, día postrero. Ahora sigue diciendo nuestro hermano William, cualquier persona que entra a ese ciclo eterno y permanece en él sin romperlo o sin salirse de él, eso le pasó a Moisés, que rompió allí el tipo y figura, él dice, rompió el programa de la Biblia al golpear la roca, la cual Dios le había dicho que le hablara. O sea, se salió de la orden divina. Cualquier persona que entra a ese ciclo eterno y permanece en él sin romperlo o sin salirse de él, ha entrado a eternidad. Y los que hieren la roca y se salen,
Vean, se salen de el programa divino, de el ciclo divino. Por eso entonces la enseñanza de la palabra que recibirá será una enseñanza eterna, las cuales las cosas que son o que están allí establecidas son cosas eternas. Por eso es que en el libro de citas, en la página 105, que es donde él dice, del párrafo 910, yo creo que si alguien entrara de lleno a este mensaje y no lo entendiera, o mejor dicho, que lo entendiera al venir a él de lleno, eso casi lo lanzaría en rapto hacia la eternidad sin saberlo. Solamente al entrar de lleno a lo que nosotros sabemos, entendemos, hemos visto. Ahí escribe a rapto y eternidad. Y dibuja una pirámide allí. Si alguien entrara, el mensaje sería lanzado en el rapto y eternidad. Escribe allí. Ahora entrar a ese ciclo, dice, ha entrado a eternidad. Ahora entrar a ese ciclo, vean, entrar a la edad de la piedra angular, entrar al ciclo en donde estaba siendo cumplido allá en la primera venida del Señor, que era tiempo de piedra angular, porque allí estaba la piedra angular, era Cristo. Cristo es la piedra que los edificadores desecharon. Vean, siempre es Cristo, el ungido. Ahora sigue diciendo, por eso el nombre eterno de Dios es manifestado en el ciclo eterno. Por eso también encontraremos que el Señor se manifiesta como el ángel fuerte, como el mensajero a Israel, en donde se manifiesta en el ciclo eterno, en la edad de la piedra angular, en el año del jubileo, porque siendo el ciclo eterno y él siendo un mensajero eterno, tiene entonces que tomar el lugar que le corresponde. En el mensaje, el lugar escogido por Dios para adorar, en la página 14, nos dice, amigos míos, no quiero herir sentimientos, pero soy responsable por un mensaje, y ese mensaje es: salid de este lío. Y si les pido que salgan, ¿a dónde les voy a llevar? ¿Les llevaría yo al tabernáculo Branham? Tienen tanta culpa como cualquiera del resto de ellas, pero hay un lugar al cual yo les puedo llevar, a donde están seguros y protegidos de la muerte, es a saber, en Jesucristo, el lugar de adoración de Dios. Ese es el lugar al que les estoy introduciendo esta noche, donde Dios puso su nombre. Y dibujó una piedra angular y las edades, a donde Él prometió que se reuniría con cada persona que entrase ahí. Él adoraría con Él y cenaría con Él. Eso es en Cristo. No es una iglesia en ningún tabernáculo, sino en Cristo. Él es el tabernáculo de Dios. Y escribe el tabernáculo de Dios. Él es el lugar en el cual Dios mismo entró y moró en él. Este es mi Hijo amado, en el cual me complazco morar. Ahí es donde Dios tabernaculizó. Trajo su nombre y lo colocó sobre Jesucristo. Por lo tanto, su nombre fue puesto en un hombre.
en su Hijo Jesucristo, en el cual él mismo tabernaculizó. Y en ese tabernáculo, a donde en tipo la vieja Jerusalén, la antigua fiesta, el antiguo templo era un tipo, cuando entre el humo el día en el que el arca entró al pacto y asentóse, y la voz de Dios fue oída desde ella. Así podíase oír la voz de Dios entrando al tabernáculo. Jesucristo, lo natural en lo antiguo, era un tipo y sombra del nuevo. Él dijo, cuando entró en Cristo: este es mi Hijo amado, en el cual me complazco morar, y yo escogeré un lugar a donde colocaré mi nombre, y donde me reuniré con el hombre, y a donde adoraré. Dios escogió el lugar, no en ninguna iglesia denominacional, sino en Jesucristo. Sí, Señor, también tiene que ser inmaculado. Según dije, ninguna denominación puede reclamar eso. Si lo reclaman, son anticristo. Ahora noten de nuevo su sombra. El cordero tiene que ser preservado. Ahora esto es hallado en Éxodo 11, 3, 6. El cordero solo se preservaba 4 días para ser probado, para ver si era digno de ir al sacrificio. Tiene que ser examinado una y otra vez por 4 días, para ver si hay mancha en él, ver si hay algo malo en el cordero. Tiene que ser guardado por 4 días. Recuerden el mensaje de la restauración del árbol novia, que es el tiempo, vean, allí hablaba el hermano Branham del tiempo de Lutero, de Wesley, pentecostales ahí en esa séptima, y la edad de la palabra. Vean, ahí están las 4 etapas de la restauración de la novia, del árbol novia. Ahora noten cuántos han podido pensar que era preservado y matado en el 14º día, pero recuerden, tomaban el cordero en el 10º día del mes y matado en el 14º día del mes, lo cual era guardado por 4 días. Y abajo él escribe: 1, Lutero; 2, Wesley; 3, pentecostales; 4, la palabra. Ahora Jesús, el nombre del Cordero de Dios, entró a Jerusalén y nunca salió otra vez hasta después de su muerte. Hasta después de su muerte, sepultura y resurrección. Él estuvo bajo crítica por 4 días y 4 noches. Estuvo bajo crítica. Vean cuán perfecto estaba tipificado el cordero, guardado por 4 días. Eso es cuando Pilato dijo: no hallo delito en él. Lucas 23:4. Otra sombra de él: en ningún hueso, en él, ningún hueso podrá ser quebrantado. Lo que está perfectamente tipificado. Al matar el sacrificio, no podían quebrantar un hueso. Si lo quebrantaban, era rechazado. Ya ellos habían sacado el martillo para romper los huesos en las piernas de Cristo, cuando dijeron que ya estaba muerto. O sea que por poco le iban a romper los huesos, pero cuando miraron ya estaba muerto, y le atravesaron su costado y hallaron sangre y agua. Noten de nuevo otra cosa aquí, no voy a pasarla por alto, porque él estaba representado en la ofrenda, la comida ofrecida. Recuerdo que una vez tenían una escuela o enseñanza en la Biblia llamada la escuela o enseñanza de los profetas. Era una gran escuela. Nos enteramos que Elías se dirigió a esa escuela un día y le rogaban a que se fuera. Decían: cuando estás por aquí, las cosas son demasiado rectas. Así que deseaban que él se alejara y salieron a conseguirle comida.
un grupo de los sacerdotes o profetas a conseguir algunos frijoles para hacerle la comida. Y cuando lo hicieron, llenaron un delantal grande. Cuando venían de regreso, eran calabazas silvestres, las cuales son venenosas, y las echaron en la olla, y la olla comenzó a hervir. Alguien dijo: hay muerte en la olla, ahora no podemos ni comer. Y Elías dijo, y escribe arriba Eliseo: traedme un puñado de harina, y escribe la palabra. Y tomó la harina y echóla en la olla, y dijo: comed. No hubo mal en la olla. La comida ofrecida era Cristo. Cada abrojo tenía que ser colocado igual, y cada pedacito de harina tenía que ser molida igual para la comida ofrecida, mostrando que Él es el sanador. Él sustituye y quita la muerte y le añade vida a las dos leyes. Aleluya. Y dibuja una estrella de David, escribe las dos leyes. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y donde había muerte, vino a ser vida por cuanto Cristo fue introducido, la comida ofrecida. Qué gran lección sería estas cosas si cogiéramos tiempo para analizarlas. Ahora noten, nunca jamás falló una palabra de la sombra. Todo tipificado perfectamente. Él es el lugar escogido de Dios para la adoración. Ahora vean cuando Él dice que nunca falló una palabra de la sombra, o sea, de lo que fue sombra, de lo que estaba representando esa sombra, aún de los tipos y figuras. Cuando se cumplió exactamente lo que el tipo y figura o la sombra estaba mostrando. Él es el lugar escogido de Dios para la adoración, y a Él es dado el nombre de Dios. Él es la palabra de Dios, y Él es el nombre de Dios. Es ambos, la palabra y el nombre de Dios. Él era la palabra hecha carne, Él era la palabra de Dios, el Cordero de Dios, el nombre de Dios, y era Dios. Eso es lo que era, el único lugar escogido por Dios para adoración. Dios rehúsa cualquier otro lugar excepto en Jesucristo. No le puedes adorar en cualquier lugar. Y escribe allí el nombre. Ahora sigue diciendo aquí nuestro hermano William: no podía manifestarse de esa manera en las edades pasadas porque eran temporeras, y entonces, siendo esas edades del pasado temporeras, no podía entonces aparecer un mensajero eterno con un mensaje eterno con el nombre eterno de Dios, porque entonces se acabaría la edad, y el nombre y todo lo que trajo para esa edad se quedaría también en el aire, porque estaría en una edad pasajera. En el mensaje, el único lugar provisto por Dios para adorar, en la página 32 y parte de la 33, nos dice 32 abajo, dice: pero nosotros debemos encontrar donde Él puso su nombre, porque en ese lugar está su única puerta provista. Y escribe la puerta, Apocalipsis 4:1. Amén, gloria. Vigilen, ¿dónde puso Él su nombre? En su Hijo. O usted dice: ahora espera un minuto, hermano Branham. Aquel fue el Hijo, no el Padre. El Hijo siempre toma el nombre de su Padre en todos los casos. Yo vine a esta tierra en el nombre de un Branham, porque el nombre de mi padre fue Branham. Jesús dijo: yo vine en el nombre de mi Padre y vosotros no me habéis recibido. Y ahí escribe: todo hijo viene en el nombre de su Padre. ¿Quieren escritura para eso? San Juan 5:43. ¿Ve? Yo vine en el nombre de mi Padre y vosotros no me habéis recibido. Entonces el Padre puso su nombre. Entonces el Padre
puso su propio nombre, que es Jesús, en el Hijo. Y Él es el camino y Él es la puerta. Él es la casa. Él es donde Dios escogió poner su nombre. Dios nunca puso su nombre en mí. Él nunca lo puso en la iglesia. Él nunca lo puso en la metodista, bautista, católica, sino que Él lo puso en Cristo, el Emanuel ungido. Y el nombre está en la palabra, porque Él es la palabra. Amén. ¿Qué es Él entonces? La palabra interpretada es la manifestación del nombre de Dios. No en vano carne ni sangre no te han revelado esto, sino mi Padre que está en el cielo te ha revelado esto. ¿Quién soy yo? Eso fue el caso de Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi lugar de adoración, y las puertas del infierno no podrán estremecerla. Nadie le escribe quién es el Hijo del Hombre hoy, en forma de pregunta. Ahora, sigue diciendo nuestro hermano William, tenemos el ejemplo de Lázaro. Lázaro murió 2 veces. Lázaro murió y fue resucitado por el Señor, pero luego volvió a morir, porque aunque Jesús estaba en el ciclo eterno, Lázaro no estaba en el ciclo eterno. ¿Vieron? En una ocasión hablamos de esto de Lázaro. Ahora, ¿por qué Lázaro tuvo que morir de nuevo? Aunque ese que estaba en el ciclo eterno estaba allí. Ahora vean que Lázaro resucita, y si no llega a resucitar, él hubiese pertenecido a los del Antiguo Testamento y hubiese resucitado con los santos del Antiguo Testamento cuando Jesús resucitó. Ahora vean cómo Lázaro entonces vino a ser un miembro de la iglesia allí en el día de los apóstoles, pero luego murió. Encontramos que más adelante, cuando Jesús murió y resucitó, Jesús murió y resucitó en el ciclo eterno. Al Él morir y resucitar estando en el ciclo eterno, Él tenía que levantarse, porque Él no podía permanecer muerto, porque Él estaba viviendo en eternidad. Él no se había salido del ciclo eterno. Por eso entonces, Él estando viviendo en el ciclo eterno, Él pudo ir a los lugares que fue. Él fue a la quinta dimensión, al infierno, y predicó allí la palabra. Y les mostró a los que estaban allí y se merecían estar en ese lugar, aquellos que fueron desobedientes en los días de Noé. Luego pasó al paraíso, y en el paraíso allí Él trajo un mensaje de victoria, trajo un mensaje de paz, un mensaje de esperanza para todos los que estaban allí. Todos los que estaban allí habían muerto fuera del ciclo eterno. Por eso, ninguno de ellos se podía levantar para traer a los demás a una resurrección, porque ellos habían muerto fuera del ciclo eterno. Por eso, ninguno de los 7 ángeles mensajeros, cuando partió, no pudo ir allí y traérselos, porque no estaban en ese ciclo eterno. Tenía que ser un mensajero que llegara allí perteneciente a ese ciclo eterno. O sea, tenía que llegar allí la piedra angular. Y luego, vean, nuestro hermano Branham, aunque fue de visita varias veces, tampoco se los pudo traer. Y luego cuando murió y Dios se lo llevó, luego del accidente, y ya dejó de respirar y se fue, aún muchos quedaron esperando a ver si él regresaba, pero no estaba
él tampoco en ese ciclo eterno y no pudo traérselo. Y vean, él antes pensaba que como él tenía el ministerio de Elías, podía ir a Israel y convertir al pueblo hebreo y sellar a los 144,000. Intentó, él pensaba que era él, pero Dios ahí le abrió el entendimiento que eso tenía que ser conforme a Apocalipsis 11, porque los mensajeros de Dios no lo saben todo ahí, sino que Dios le va mostrando poco a poco el programa divino. Ya luego Dios le dio la revelación allí de que había un quinto ministerio y que tenía que ser conforme a Apocalipsis 11 y tenía que venir con Moisés, o sea, los 2 olivos. Por lo tanto, podía él haber hablado de muchas promesas y aparentemente que se estaban cumpliendo en él, pero más bien era un reflejo, como cuando él habló y dijo que ya él había tomado el libro y ya estaba como juez, que yo no había intercesión. Hermano Branham, pero ya no es misericordia. No, eso está más adelante. Todavía está allí haciendo intercesión. Y también pasó con nuestro hermano William. Vean, Dios le fue abriendo el entendimiento, o sea, le fue revelando todo eso. Y usted puede ver que ya cuando estaba llegando su momento de irse, ya él empieza a mostrar de ese otro. Y usted dice, pero es que antes había dicho que no iba a haber más ninguno. Claro que no va a haber más ninguno, porque después de ese último, que estaría en ese ciclo eterno, no va a haber más ninguno. Por eso él decía, después de la carpa, de la visión de la carpa y el cumplimiento de la visión de la carpa, ya de ahí a la cena de las bodas del Cordero, ya no hay más ninguno. También estaba mostrando, tipificando, que luego de él no vendría otro, luego de ese que estaría en ese ciclo eterno de edad de piedra angular, porque todos los mensajeros están representando, vean, los del Antiguo Testamento estaban mostrando a ese, y el más que habló de él, aunque fue un versículo corto allí aparentemente, fue el arcángel Gabriel. Lo que le dijo a María, en eso estaba contenido todo lo que sería el cumplimiento de esa piedra angular. Ahora, vean que ninguno, luego de Jesús, ninguno de los mensajeros resucitó al tercer día. Ahora, sigue diciendo nuestro hermano William, pero cuando Jesús llegó, Jesús estando en el ciclo eterno, entonces él podía hablarles de la resurrección. Él podía decirles, o sea, cuando llegó Jesús allí, al paraíso, entonces él podía decirles, vamos a salir de aquí ya, vamos a salir ya de aquí. Y así fue. Él esperó, noten ustedes, él esperó a que llegara el día representativo del ciclo eterno. Él les podía decir a todos ellos, ya pronto vamos a salir de aquí. Solamente lo único que tenemos que hacer es esperar a que el día representativo del ciclo eterno llegue. Y cuando llegue, entonces resucitaremos. O sea, él estaba esperando allí ese día domingo, el cual representaba ese día octavo, ese día de victoria, en donde él los trajo. Ese sí que los trajo. Y habrá otro que también los traerá. También pasará por el paraíso, la sexta dimensión, y los traerá. Ahora, eso fue
lo que contó o relató nuestro hermano Branham en el libro de los sellos, en la página 321, donde él está relatando allí, desde la 320, pero luego ustedes leen todo ese relato, pero miren, en la 321 dice: pensé, y de esto tenía yo temor. Estas personas son reales, no iban para ninguna parte, no estaban cansados de estar allí. Y dije: ¿por qué no puedo ver a Jesús? Dijo: algún día Él vendrá. Y escribe la sexta dimensión, de la séptima dimensión a la sexta dimensión. Algún día Él vendrá, y vendrá a ti primero, y tú serás juzgado, y tú serás juzgado. Estas personas son tus convertidos que has guiado. Allí él escribe la voz, o sea, esa voz que le hablaba. En este escribe juicio, juzgado. Y en este que está sin editar, este libro de los sellos, hay una parte donde él escribió allí, refiriéndose a esa página, de esa voz. Vean, él escribe allí: quien le habla se identifica como uno de ellos. Ahora sigue diciendo: dije, ¿y por ser un líder tengo que ser juzgado? Respondió: sí. Entonces dije: ¿todo líder tiene que ser juzgado de esta manera? Respondió: sí. Pregunté: ¿qué de Pablo? Dijo: él tendrá que ser juzgado con los suyos. Y en este escribe juzgado, y también escribe: el juicio comienza por la casa de Dios. Entonces dije: si el grupo de él entra, entonces los míos también. Porque he predicado exactamente la misma palabra. Él bautizó en el nombre de Jesucristo y yo también. Yo prediqué, y en ese momento millones gritaron a una sola voz: en eso estamos confiando. Pensé: si yo hubiera sabido esto antes de venir aquí, yo hubiera forzado a la gente para que viniera. Ellos no pueden perder esta oportunidad. Entonces él dijo: algún día Él vendrá. Y él escribe aquí, a Apocalipsis 11, del 3 al 9. Algún día Él vendrá. ¿Y qué nos dice Apocalipsis 3, verso 11, verso 3 al 9? Los ministerios de Moisés y Elías, lo cual allí vemos que la bestia dice que al final de su ministerio los mata. Ellos están esperando a ese personaje. Acá escribe, en este otro escribe: la venida de Cristo al paraíso, a la sexta dimensión, como fue con los santos del Antiguo Testamento. De lo cual en la 373 nos habló de eso, donde nos dice: reconocemos que nos queda poco tiempo y la novia puede subir en cualquier momento. En cualquier momento es posible que el Cordero salga del trono de Dios, donde se encuentre el sacrificio. Luego allí será el fin.
ya no habrá esperanza para el mundo. Allí será su final. En ese tiempo la tierra comenzará con sus contracciones violentas, que serán los terremotos y las tremendas sacudidas, como sucedió en el día de la resurrección de nuestro Señor. ¿Ven? La misma cosa sucederá ahora cuando los santos aparezcan. Ahora sigue diciendo allí nuestro hermano Branham en la página 321. Entonces él dijo, algún día él vendrá. Ahora allá no bebemos, ni comemos, ni dormimos. Todos somos iguales. ¿No es eso perfecto? Es algo más allá de lo perfecto. No es sublime, sino aún más allá de lo sublime. No hay palabras en el vocabulario para describirlo. Simplemente cuando lleguemos allá, habremos llegado donde debemos de llegar. Pensé, ahora si eso es tan perfecto, entonces, ¿cómo será más adelante? Y escribe en la séptima dimensión. Y acá escribe, séptima dimensión, con el cuerpo eterno. Ahora, si esto es tan perfecto, y escribe sexta dimensión, entonces, ¿cómo será más adelante? Y escribe séptima dimensión, y abajo, con el cuerpo eterno. Él dijo, página 322, él dijo, cuando llegue Jesús y te juzgue según tu ministerio, cuando llegue Jesús y te juzgue según tu ministerio, entonces regresaremos a la tierra para habitar en el cuerpo nuevamente. Y escribe allí la resurrección y su orden. O sea que hay un orden, de lo cual en el libro de citas nos dice en la página 12, párrafo 96, muchas veces está escrito entre medio de las líneas, cuando obtengamos nuestra carpa grande y la paremos en alguna parte, entonces tomaremos el tiempo para hablar de esas cosas que están entre medio de las líneas. Observa la resurrección y las cosas cómo se mueven allí. Y escribe en la carpa, es igual, la resurrección. Ahora, todo eso es lo que estamos viendo siendo cumplido en este lugar. Porque antes se hablaba de construir una carpa. Hermano Branham decía, yo anhelo colocar un lugar porque es conforme a la visión. Y de las cosas que el hermano Branham había profetizado, faltaba esa. Dice, hay una sola cosa que yo sé que no ha sucedido. Y eso está en el libro de citas. Y es esa carpa en donde yo tendré que estar orando por los enfermos. Está en el libro de citas. Vamos a leerlo, si lo tienen por allí. Eso es algo que no ha sucedido todavía. Que yo sepa, dice. Citas 120, vamos a ver. Párrafo 1068. Ese grande don, he tratado de explicar los otros y decir cómo opera. Esto no se puede explicar, nada más espera. No estará en operación tan perfectamente ahora. Espera cuando ese concilio de iglesias traiga esa persecución, entonces pasará. Esta es la razón por que yo vuelvo a orar por los enfermos. Solamente tengo una cosa en mi vida que el Señor me dijo que no se ha cumplido todavía.
es ese edificio carpa donde estará un cuartito y yo tendré que estar adentro orando por los enfermos. Esto no ha llegado, esto no ha pasado todavía que yo sepa. Esta es la única cosa que yo sé. Ella dice, Elías vuelve a orar por los enfermos. La carpa y el cuartito. Y también escribe lo que falta, es igual, la carpa. Arriba había escrito la carpa, es igual, es lo que no se ha cumplido. También allí dice, escribe la persecución y la tercera etapa, porque todo es en una forma progresiva. Ahora lo más importante que Dios está llevando a cabo es este tiempo en el cual estamos viviendo, de lo cual estamos aprovechándolo bien. Lo que estamos viendo es el orden de esa resurrección. Lo que estamos palpando con nuestros propios ojos es el orden de nuestra transformación. Lo que estamos palpando con nuestros ojos es el orden del rapto. Porque todo comienza en una forma progresiva, pero la parte más grande y más gloriosa es esta. El milagro más grande es este, el que Dios nos está trayendo, esa enseñanza que fue prometida, que daría a conocer y daría al pueblo la fe de rapto. Ese es el milagro más grande, porque una persona puede ser sanada y luego de alguna enfermedad y luego puede morir. Vean, le pasó a Lázaro. Pero alguien que es sanado espiritualmente y Dios le abre el entendimiento, las escrituras, eso es sanidad divina, eso es sanidad espiritual, y lo va transformando de adentro hacia afuera. ¿Qué sanidad es más grande? ¿Abrirle los ojos a un ciego que está ciego literalmente, o abrirle los ojos a uno que está ciego espiritualmente? O sea que el milagro que Dios está haciendo hoy, en tiempo presente, ahora al frente de nosotros, es el milagro que muchos no se han dado cuenta, pero los escogidos sí, porque yo soy un milagro tuyo, Señor. Ya tú me estás sanando. El mundo no se da cuenta. Entramos quizás a una panadería o a un supermercado y pueden ver una persona normal, pero adentro Dios está haciendo algo con usted. Y entramos a otro lugar y nadie se da cuenta, pero usted sabe lo que usted tiene y lo que Dios está haciendo en usted. Permiso. Y vean, ese es el milagro más grande que Dios está llevando a cabo en el cumplimiento de lo que Él prometió en este lugar. Ya no se habla la carpa que se construirá, en la carpa que veremos a Dios obrar. Oye, cuando hagamos la carpa, dice que se escucharán los truenos allí. Oye, cuando estemos en la carpa, en algún momento se va a ver ciertas cosas y llegará el momento en que se va a ver personas siendo sanadas también físicamente. Ahora podemos decir, ya estamos en esa carpa, ya estamos en ese lugar, y los que están en la América Latina y el Caribe y el mundo entero dirán, y ya estamos viendo lo que el ángel del Señor Jesucristo en esa manifestación allí, de ese poderoso arcángel trayéndonos las buenas nuevas, nos decía, tengan pantallas, tengan buen sonido para cuando llegue ese momento. Y ahora ellos podrán decir, ya estamos en ese momento, gracias a Dios que seguí los consejos de nuestro hermano William y tengo mi pantalla y tengo mi sonido y estoy escuchando y preparándome
para recibir esa gran visita de la sexta dimensión. ¿Ven? Las cosas se cumplen en una forma tan sencilla que dice él que 9 de 10 casos se ha cumplido. ¿Dónde es que está eso en el libro de los sellos? En la página 17, donde el hermano Branham dice: muchos lo pasan por alto por razón de la manera en que se revela. El hombre tiene sus propias ideas de lo que debe ser Dios y sobre lo que Dios hará. Como he dicho muchas veces, el hombre es igual a como siempre ha sido. Él siempre está alabando a Dios por lo que hizo, mirando a lo que Dios hará en el futuro, pero ignorando lo que Dios está haciendo en el presente. Así es, miran para atrás y ven la cosa tan grande que Dios hizo, pero no pueden ver la cosa tan sencilla que Dios usó para efectuarla. Miran para adelante y ven lo grande que viene, y en 9 de 10 casos las cosas ya están sucediendo todo a su alrededor. Sin embargo, es tan sencillo que no lo saben. O sea, Dios cumpliendo en este tiempo las cosas, y muchos no se dan cuenta. Pero podemos decir esas palabras que Jesús dijo allí. En San Mateo es que dice: te alabo, oh Padre Celestial. Vamos a buscarlo. Capítulo 11 de Mateo. Verso 20. Verso 25 dice: en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Ahora vean que es lo mismo que ocurrió 2000 años atrás. La revelación de quién era el Hijo de Dios, la revelación de quién era ese hombre que estaría entrando en ese ciclo divino, porque estaba allí, esa piedra angular. Ahora, sigue diciendo aquí donde nos detuvimos, en la página 322 del libro de los sellos. Él dijo: cuando llegue Jesús y te juzgue según tu ministerio, entonces regresaremos a la tierra para habitar en el cuerpo nuevamente. Ahora, yo nunca había pensado acerca de esto anteriormente, pero eso es perfectamente de acuerdo a las Escrituras. Regresaremos a la tierra para habitar en el cuerpo, y allí comeremos. Aquí ni comemos ni tampoco dormimos. Allá comeremos cuando volvamos a la tierra. Podríamos decir, vienen con hambre, pero en ese cuerpo, si no tienen que comer, pues no se come. Pero dice que comeremos. Recuerden que cuando se tiene ese compañerismo, uno va a un hogar o va y tiene un compañerismo así con las personas, casi siempre hay comida, y ahí es donde la mayoría de las veces termina uno a carcajadas riéndose. Hay un dicho que dice: barriga llena, corazón contento. O sea que serán días de felicidad, de regocijo, como leímos allí, porque volverán nuevamente a estar con nosotros aquellos que se fueron unos días de descanso. Volverán nuevamente, como cuando salen de viaje y uno los despide
pero uno sabe que están en un sitio y que regresarán nuevamente. Tienen el boleto de regreso. Y nosotros, ¿saben ustedes una cosa? Que nosotros estamos recibiendo el título de propiedad. Porque el título estaba en las manos de Dios mientras Él estaba haciendo intercesión allí. Y nos ha sido mostrado en este tiempo final, con el conocimiento que Dios nos está dando de todo lo que fue traído, todo ese fundamento estamos teniendo allí. Y cuando vemos, pero si mi familiar, fulano o fulano, pero si ellos tienen un boleto de regreso, ellos están ahí, aquí, ahora los puedo ver. Ellos no están perdidos, ellos están esperando allí. Ellos regresarán. O sea, tenemos la evidencia que ellos volverán, que estarán con nosotros nuevamente. Cuando vean a esos muchachitos por allí, oye, ¿quiénes serán esos jóvenes? Su forma de hablar, de reírse. Vean, uno se va haciendo en su mente ese, tiene un nombre en inglés, le dicen como mental picture, sería. Y uno ya se va, y eso es Dios obrando en la mente de ustedes y de mí, y la mía también, de cómo será. Y recuerdan cuando Él les dijo en Monterrey, me mandó a preparar una foto de Él, y creo que ese mensaje lo colocamos aquí, y lo proyecté a la pantalla, luego de que Él terminó de hablar referente a esa foto. Yo la quité y me dijo, déjala, puedes dejarla. Y Él decía, así es que me van a ver. O sea, jovencito. Ya Él ahí estaba diciéndoles que se iba, pero que cuando regrese, va a regresar así jovencito. Por lo tanto, así será también con sus familiares, con su papá, su mamá, sus hermanos, hasta un niño, un bebé que se haya ido, regresará jovencito. Ahora, vean, el hermano Branham no sabía cuando Sharon, porque él la dejó de ver de 2 años y no se iba a imaginar cómo era ella como cuando estuviera joven. Papá, y él le dice, pero ¿y quién eres? Yo soy Sharon. Ven que hasta los niños, los bebés, si mueren, si parten, van a ese lugar y luego cuando regresen, regresarán en ese cuerpo jovencito. Ahora, vean este misterio tan grande que está siendo abierto en este tiempo final, lo que es entrar en ese ciclo eterno. Miren, pensé, pero esto es maravilloso. Oh, yo tenía temor de esto. ¿Por qué tenía yo temor de morir para venir a esto? Esto es perfección, más perfección, más perfección. Esto es maravilloso. Estábamos directamente debajo del altar. Allí estábamos debajo del altar, esperando la venida, esperando que Él fuera a recoger los cuerpos que duermen en el polvo para resucitarnos de nuevo. Pasaría y nos resucitaría, como sucedió cuando Jesús pasó por el paraíso y trajo a Abraham, Isaac y los demás que estaban esperando la primera resurrección. Ellos entraron en la ciudad y aparecieron a muchos. Es algo perfectamente de acuerdo a las Escrituras. Si fue una visión o lo que fue perfectamente escritural.
Ahora, en este mensaje, o en este libro de las edades, aquí también en la 324 del libro de los sellos también nos habla allí que ellos esperan su venida. Una parte aquí de una respuesta a una pregunta. Él dice: Él viene sobre un caballo blanco, y todos los santos que le siguen también vienen sobre caballos blancos. Y en aquel mismo lugar había uno que se parecía a un águila, y otro que se parecía a un buey, etc. ¿De dónde vinieron los caballos que bajaron a recoger Elías? Eso solamente sirve para mostrarle que la mente humana siempre anda buscando algo para criticar. Ahí es que le escribe: la mente humana anda buscando algo para criticar. Ahora noten esto. Pienso que sería bueno mencionar esto aquí antes de terminar. Si aquel hermano tan precioso y santo, Juan, vio eso, y ellos fueron sus hermanos que tuvieron que sufrir otro poquito, entonces ahora el Señor me permitió ver a mis hermanos y a los santos que esperan la venida del Señor. Y ahí dibujó una estrella de David, y él escribe: en la sexta dimensión esperan la venida del Señor. Y en el libro de edades, en la página 230, que sería la 228, ahí también él escribe: abajo, 229 de este libro a 230, que sería la 228, él dijo: no, ellos son, porque estaba hablándole ya lo que hemos leído, aquí lo relata quizás de algunos detallitos, como por ejemplo esta mujer de 90 años, mira, él dijo: no, ellos son tus convertidos. Entonces él señaló a una dama en particular y dijo: ¿ves esa joven que estabas admirando hace un ratito? Ella tenía 90 años cuando la guiaste al Señor. Dije: ay, ay, y para imaginar que de esto es lo que tenía temor. El hombre dijo: aquí estamos reposando mientras esperamos la venida del Señor. Y ahí escribe también Apocalipsis 11, del 3 al 12. Y también escribe: el paraíso, la sexta dimensión, allí están esperando la venida del Señor. Ahora, si están esperando la venida del Señor, ¿es por qué? O sea, no ha ocurrido la resurrección, es porque todavía no ha llegado ese en el cual se estaría cumpliendo la venida del Señor. ¿Ven? Porque si fuera uno de los mensajeros de las edades, hace rato hubiese ocurrido la resurrección. Sigue diciendo: encontramos que, estoy leyendo ahora, continúa acá en el mensaje que estoy leyendo del ciclo eterno. Sigue diciendo: encontramos que cuando llegó el domingo, el día octavo, que representa el ciclo eterno, entonces en ese día octavo nos dice la Escritura que Jesús se levantó, Jesús resucitó, y con él todos los que habían descansado, todos los que habían muerto creyendo en el Cordero que habían sacrificado. Entonces, cuando estuvo el Cordero de Dios con ellos, entonces ellos resucitaron con él. Y dice la Escritura que aparecieron en la ciudad a mucha gente. Así que ellos entraron al ciclo eterno
con aquel mensajero del ciclo eterno, aún los que habían muerto, porque ellos estaban esperando que llegase ese ciclo eterno. Pero había uno que tenía ese ciclo eterno y estaba viviendo en ese ciclo eterno, y era el ciclo de él. Por lo tanto, él fue con ese ciclo. Y cuando él llegó el ciclo eterno con el Señor. Y cuando ellos entraron en ese ciclo eterno, entonces tenía que haber una resurrección. ¿Por qué? Porque había llegado el ciclo eterno para manifestarse. Y allí estaba la resurrección y la vida. Por consiguiente, tenía que ocurrir la resurrección. El ciclo eterno es algo muy importante en el plan de Dios. En ese ciclo eterno, en donde cuando se manifiesta aquí en la tierra, son establecidas las cosas que han de acontecer o han de ser por toda la trayectoria de aquellos que entran a ese ciclo. Encontramos que es de esa manera y no puede ser de otra. La humanidad ignora las leyes divinas. La humanidad ignora que hay tiempo y hay hora para todas las cosas. La humanidad ignora que Dios tiene sus leyes. Dios tiene todo esto establecido de tal manera que nadie puede violarlo. Y tenemos nosotros que entender que Dios es el que dirige todo su plan, y que sus hijos solamente lo que hacen es ver el plan de Dios cuando Dios lo manifiesta para el tiempo en que sus hijos están viviendo. Y cuando Dios lo manifiesta y abre el corazón y la mente de sus hijos para que puedan entender, entonces es un momento muy grande y muy sublime para todos los hijos de Dios, lo cual le ocurrió allá cuando fue abierto el séptimo sello. Vean, él dice en la página 465, dice, como a mitad de página, un poquito más abajo, dice: y cuando entraban al templo, vio que temblaban las columnas del templo con la presencia de estos ángeles. Y ahora estos serafines santos se callaron, los ángeles cesaron de cantar, no había ninguna alabanza ni ninguna adoración alrededor del altar, no había nada. Había un silencio como de muerte por el tiempo de media hora. Todas las huestes celestiales estaban en silencio por esta media hora cuando fue abierto este misterio del séptimo sello en el libro de la redención. Piénsalo, pero sí está abierto, porque el Cordero lo abrió. Lo que yo creo es que todos estaban dominados por un temor reverencial. No sabían, pero de repente allí estaba, y ellos cesaron de hacer todo. Vean cómo el escogido de Dios es para ellos un momento muy grande, muy sublime, el momento en donde Dios les abre el entendimiento, les abre el corazón, cuando ese séptimo sello ha estado siendo abierto. Vean ese silencio en el cielo, por espacio de media hora. Escribe allí también temor reverencial, y escribe silencio por media hora, cuando fue abierto ese séptimo sello. Ahora, en la página 121 del libro de citas, párrafo 1073, dice: ya ahí en este extracto él está ya es al final del mensaje, porque estaba ya en la línea de oración allí, y dice: eres completamente un extraño para mí. Ahora, si yo voy y pongo mis manos sobre de ti y digo: hermana, tú vas a sanar, tú puedes creer esto, eso está bien,
Pero si Él viniera, tú pensarías, oh, eso fue allá en los días del Pentecostés. Estamos viviendo adelante de ese tiempo. Estamos más allá del Pentecostés, igual manera del metodismo y luterano. Ya estamos muy cerca de la venida del Señor, donde el mismo ministerio que Jesucristo ejercitó tiene que ser exactamente como la piedra fundamental. Y la piedra tiene que estar, cada piedra bien cortada para que quede exactamente. Digo, una piedra angular y las edades allí. Y la iglesia tiene que llegar a esa condición para recibir la piedra fundamental, entonces llevar todo en la resurrección, cuando los cuerpos serán levantados. Vean a dónde tiene que llegar el pueblo y en qué condición tiene que estar. ¿Para qué? Para recibir esa piedra fundamental. Entonces llevar todo en la resurrección. Y él escribe allí la piedra angular, su venida y la resurrección. Y sigue diciendo nuestro hermano William, y fue en el ciclo eterno que apareció el Hijo de Abraham según la fe. Fue también así en los tipos y las figuras. Y encontramos que la venida del Hijo de Abraham según la fe, la venida del Señor para los días finales, la segunda venida del Señor, tiene que caer exactamente en el mismo ciclo que cayó el nacimiento de Isaac y que cayó también la primera venida del Mesías. Tiene entonces que aparecer en el ciclo eterno de Dios, tiene que aparecer entonces en el año del jubileo, en la edad de la piedra angular, en el día octavo, porque el 8 representa eternidad. Y si hay una edad octava, eso habla de una edad eterna, que no tiene nada que ver con los días o edades que ya pasaron. Solamente aquellas edades del pasado, cada una estaba señalando o tipificando alguna porción de las cosas que se abrían en la edad eterna. Y los mensajeros de cada edad del pasado estaban tipificando al mensajero de la edad eterna. Cada uno tipificó y señaló y se manifestó en él y reflejó en él, Dios, alguna cosa de las cosas que habrían en el mensajero de la edad eterna. Como cuando le pregunta ahí Felipe al eunuco, ¿entienden lo que lees? Porque él decía, pero ven acá, él está hablando aquí de él mismo o está hablando de otro, porque daba a entender que Isaías estaba hablando de él. Pero vean, los profetas estaban reflejando, tipificando lo que sería ese mensajero que en su primera venida iba a entrar en ese ciclo eterno para que pudiera ser efectuado la resurrección. Ahora, en este mensaje de Velando a Dios, en la página 63, dice: ¿cuántos lo ven a él de pie como el conquistador poderoso, la palabra hecha carne, sin velo ante nosotros, el alfa, el omega, el que era, que es y vendrá, la raíz y el linaje de David? Fue el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, Hijo de hombre, y será el Hijo de David. ¿Lo creen ustedes con todo el corazón? Quitándose el velo en cada edad, traído al creyente, velándose en carne humana para los ojos del incrédulo. Él está escondido tras un velo, que rompa Dios todo velo, y lo vemos a él tal como él es. Y escribe cara a cara.
Ahora sigue diciendo: por lo tanto, viendo nosotros a través de la palabra de Dios que para todo hay un tiempo predestinado por Dios y que para la venida del Señor hay un ciclo en específico, entonces podemos entender lo que dijo el precursor de la segunda venida del Señor. Cuando a él le tocó hablar acerca del séptimo sello, él dijo que el séptimo sello era la segunda venida del Señor. Y eso era aquello de lo cual dijo el Señor en su primera venida, que ni los ángeles del cielo sabían cuándo acontecería, que solamente Dios sabía el secreto del día y la hora y de cómo se cumpliría la segunda venida del Señor. Por lo tanto, cuando le tocó hablar del séptimo sello, él dijo: todavía no es tiempo para eso. Eso nos dice en una parte aquí en el libro de los sellos, en la página 482. Abajo dice, está hablando de Israel en su propia patria, pero ¿notaron que él no habla nada de la revelación de este séptimo sello? Y también acá en Apocalipsis, en la apertura de los sellos, también lo omitió. Vemos pues que es un misterio por completo, y la hora todavía no ha llegado para que se diera a conocer este misterio. Hemos llegado hasta aquí, y lo demás nos será dado allí en el tiempo cuando aparezca Jesús nuevamente sobre la tierra para llevar a su novia, o lo que llegue a suceder en ese tiempo. Y dice, escribe allí Apocalipsis 19, y escribe en su ángel, o sea, es el ángel del pacto, es el ángel de Jehová, el Espíritu Santo, en ese último velo de carne. Entonces, hasta que llegue ese tiempo, oremos todos, vivamos vidas justas, cristianas, viviendo en la expectativa de su venida. Si esta cinta llegara a manos de cierta gente en algunos lugares, no traten ustedes de formar algún ismo con esto. Lo único que deben hacer es continuar sirviendo a Dios, porque este gran secreto es tan tremendo que Dios ni permitió que Juan lo escribiera. Tronó. Y Él nos prometió que sería abierto, pero hasta este tiempo no ha sido abierto. Y sigue diciendo aquí ya en este mensaje, el ciclo eterno, de lo cual habíamos hablado en estos días un poquito de esto, donde él dice, y cuando solamente una persona es la que puede entender la carga y ministerio que Dios ha puesto sobre sus hombros y la importancia que tiene en el plan divino esa labor que ha de desempeñar, y saber que si no la desempeña, entonces todo estará perdido. Ahora recuerden que en el tiempo de Jesús pasó lo mismo. Él sabía que ese sacrificio tenía que ser llevado a cabo, y él dijo, Señor, si fuera posible pasar de mí esta copa, pero si no. Ahora vean, tenía que llevarse a cabo ese sacrificio. Ahora, dice el hermano William, aquí se está refiriendo a este tiempo final. Y saber que si no la desempeña, entonces todo estará perdido, y que más nadie puede comprenderlo de esa manera. No estaba llorando Juan. Juan decía, si no se aparecía alguien digno de tomar el libro, todo estaría perdido. Dice, y que más nadie pueda comprenderlo de esa manera, y que lo juzgarán. Dice, y que lo juzgarán en diferentes ocasiones de una manera incorrecta. Esa persona realmente está solo en la tierra.
se encuentra solo en la tierra y se encuentra en momentos tan difíciles que no puede compartirlos con nadie. Porque para otra persona, dice, que no tenga la capacidad espiritual y las dos conciencias juntas, como las tiene cada profeta de Dios, le será incomprensible las cosas que él tendrá que llevar a cabo en ese ciclo divino, para que así todo funcione en beneficio de aquellos que han de recibir el beneficio. Encontramos que de lo que sea hecho en ese ciclo divino, en ese ciclo eterno, por el mensajero de ese ciclo eterno, de eso depende todo lo por venir. De eso depende el tiempo venidero. Miren la importancia de esa obra, de ese mensajero en el ciclo eterno. Jesús resucitado, como dijo la Escritura, y así también será en este tiempo final. Apocalipsis 11, resucitado conforme a la Escritura. Y no vendrá solo, vendrá con los que están allí esperando su venida. Pero vean que primero lo recibe la iglesia novia. Y el pueblo hebreo también, porque ellos dirán, este es el que nosotros estamos esperando. Pero dice el hermano Branham, pero él no viene por ellos, él viene por su iglesia. Párrafo 176 del libro de citas. Y allí es página 22, párrafo 176, y allí están esos dos testigos, cuando ellos atormenten al mundo con sus predicaciones y reúnan otra vez a los judíos, trayéndolos a arrepentimiento, trayéndolos otra vez a que crean. Cuando vean a Jesucristo viniendo por la novia, ellos dirán, mirad, este es el Dios a quien esperábamos, este es Él. Pero Él no viene por ellos, viene por su novia. Y su novia, cuando José fue a Egipto, él no llevó a sus hermanos con él, pero él tenía a su novia allí. Cuando se dio a conocer a sus hermanos, no había nadie presente. Está exactamente bien. Y cuando se dé él mismo a conocer a estos judíos, no va a haber nadie allí, solo los judíos. Allí están esos que mataron a José, parados allí. Y dijo, bueno, yo soy José, vuestro hermano. Y lloró y dijeron, ahora sabemos que estamos expuestos a ello, porque lo matamos. La misma cosa, esos judíos van a tener el gran tiempo de batalla antes de la venida, ahora de la persecución, corriéndolos otra vez a la patria natal. Los lleva a ellos como un montón de ovejas otra vez al monte Carmelo allá. Cuando el Señor Jesucristo venga por su novia y ellos lo vean a Él, ellos dirán, ese es el que hemos esperado. Allí está Él. Él se levantará con sanidad en sus alas. Y escribe allí, los judíos ven a Cristo viniendo por la novia. Y también escribe Moisés y Elías, y sus predicaciones atormentan. Ahora vean que todo esto dice el hermano Branham en la página 359, que eso ocurre justamente antes de comenzar la gran tribulación. Jesús resucitado, como dijo la Escritura. Nos ponemos en pie.
Ahora hemos visto hoy algo muy importante, de lo cual solamente Jesús sabía allí el por qué tenía que llevar a cabo eso, porque ahora todo el mundo sabe, pero en ese momento era tan inconcebible a la mente normal como la de Pedro. Cuando le dijo eso a Pedro, ¿qué fue lo que le dijo Pedro? Tal cosa no te acontezca. O sea, con eso que le dijo Jesús, ¿cómo va a ser que te va a pasar eso? ¿Ves? No podía ver la magnitud y el impacto que iba a ser esa obra que iba a ser llevada a cabo por Jesús en ese ciclo eterno. Ahí estaba envuelta la redención. Vean, estaba envuelto la resurrección del Antiguo Testamento, y estaba envuelto un sinnúmero de eventos que si no fuera a ser llevado a cabo ese momento, nada de eso hubiese ocurrido. O sea, la mente humana no podía en ese momento conocer eso grande que iba a estar llevando a cabo allí Jesús. Ahora recuerden que todavía allí los apóstoles no habían nacido de nuevo, no tenían la teofanía que les hablara, que les enseñara, como dice en el mensaje ¿quién es este Melquisedec? Nuestras teofanías, dice que somos enseñados. Ahora, en este tiempo final, es paralelo. Jesús resucitado, como dijo la Escritura. Dejamos así inmediatamente con nosotros a nuestro amado hermano y amigo, el doctor William Soto Santiago.